Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a la lección divina para este próximo domingo 14, el tiempo ordinario en el ciclo C. Los invitamos para que nos dispongamos de la mejor manera para este encuentro con la palabra de Dios, bien sea en nuestra casa, en el lugar de trabajo, de estudio, o en nuestra casa o centro de formación. Qué bueno es saber que en la soledad o en la compañía de nuestra familia, bien sean nuestros hijos, nuestros padres, hermanos y demás familiares, podamos tener este encuentro que puede revitalizar nuestra alma. Por eso, sabiendo que es el Señor el que nos convoca, nos vamos a disponer de la mejor manera y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos invocando la presencia del Espíritu Santo, este Señor de vida y amor, para que abriendo la mente y el corazón pueda llegar esta palabra a nosotros, que sea Él el que nos hable al corazón y que en estas meditaciones sea justamente su fuerza, su amor y su poder el que nos conduzca por el camino de la salvación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Tomamos entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y luego del 17 al 20. Recordemos la cita bíblica, Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Iniciamos este primer paso que es la lectura. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él, si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no lo reciban, salgan a sus plazas y digan: sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Pasamos a nuestro segundo paso, que es la meditación. Para ello vamos a tomar 4 ejes fundamentales: la mies y la paz, la casa, el reino y la alegría. Cuando nosotros miramos este evangelio, pues tenemos que ubicarnos en el contexto especial que Lucas nos presenta desde ya el capítulo 9, que es el comienzo del camino a Jerusalén. Es decir, para Lucas es importante demostrar o detallar cómo Jesús comienza ese ascenso a la ciudad santa de Jerusalén, porque allí va a tener lugar su éxodo, es decir, su partida de este mundo al Padre, y así lograr la salvación.
Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos este detalle, pues tenemos que tomar conciencia que el texto bíblico no es un relato crónico en el sentido de que no está recopilando el día a día de Jesús, sino que tiene un sentido teológico, un sentido místico que hay que desentrañar muy bien. Por eso entonces vamos con los detalles. ¿Son 70 o 72? La Biblia que leemos comúnmente nos dice 72. La traducción griega nos dice 70. Entonces, ¿es importante el número o no lo es? Si nosotros tomamos los 70, estamos tomando justamente la referencia a las naciones, a todo el anuncio del evangelio que se hace a los gentiles, pero también a la traducción griega que ocurrió justamente la llamada traducción de los 70, que fue la versión griega de los textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, si tomamos el 72, ese resultó de multiplicar el 6 por el número 12, es decir, toda la humanidad que recibe la elección del pueblo de Dios. Entonces, ¿el número es importante? No, pero simbólicamente tiene mucho que decirnos por qué. Porque aquí hay un anuncio especial para cada uno de nosotros. El Evangelio no tiene límites, el Evangelio no tiene, como por decirlo así, algún rango donde se pueda evangelizar y hay otras partes donde no, no. El Evangelio está abierto para todos. La traducción nos dice que Jesús los envió por delante a donde él pensaba ir. Pero si miramos el texto original, es muy bonito como nos dice el texto que Jesús envía por delante a donde él pensaba llegar y mostrar su rostro. Es decir, estos enviados son los que demuestran el rostro de Cristo. Son enviados para demostrar a los demás el rostro. Este poner el rostro tiene dos significados interesantes. Uno, que es justamente hacer frente, es decir, en una confrontación, lo que yo pido en un momento de pronto de lucha, de pelea o de confrontación es que la persona me vea, que me muestre el rostro, porque estamos en una contienda. Sin embargo, aquí el sentido más bíblico, el sentido más espiritual, es que el misionero, la misionera muestra el rostro de Jesús. Antes estaba oculto el rostro de Dios, ahora Dios se deja ver. Pero ¿cómo se deja ver Dios? Como un ser completamente con una figura extraña, completamente diferente a nosotros, no. El rostro de Dios se demuestra en el rostro del verdadero hombre, de la verdadera mujer. Se demuestra justamente en aquella persona que es plenamente humana. ¿Y dónde van estos misioneros? Sean hombres y mujeres, van donde Jesús tiene pensado ir. Van donde lo están esperando. Por esto este evangelio es muy bonito y muy especial porque es una invitación a nosotros a ver cómo yo asumo esa condición de ser misionero, de ser misionera en mi contexto, en mi sociedad, en donde actualmente estoy. Por eso Jesús pone dos imágenes en forma de metáfora. La primera, la mies y los obreros. La mies como símbolo justamente del pueblo de Israel. Esa viña que demanda gran cultivo, pero no hay la suficiente mano de obra para poder recolectar los frutos. ¿Eso qué significa? Que la obra de Dios nunca tiene fin, nunca puede haber descanso para la evangelización, nunca puede haber un descanso o un fin, porque Dios siempre va a querer salvar a las personas, pero necesita obreros, necesita operarios, y en ese sentido Jesús insiste en la oración. Tenemos que orar para que el Señor mande obreros a su mies. Pero no podemos caer en la tentación o en la trampa del clericalismo, que tenemos que orar para que haya más sacerdotes. No, tenemos que orar para que cada uno de nosotros sea obreros, seamos sacerdotes, frailes, religiosas, religiosos, pero también laicos, bautizados, padres de familia, hijos, adolescentes, jóvenes, ancianos. Todos estamos llamados a ser obreros, a ser operarios, a ser anunciadores justamente de este evangelio. Y por eso la segunda imagen que pone Jesús es muy diciente para cada uno de nosotros. Yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos.
Nuestra sociedad actualmente critica a la iglesia, critica el evangelio, critica y persigue a Jesús. Nunca el evangelio va a dejar de lado esa persecución, nunca, porque el evangelio está en contra de lo que ofrece el mundo. Por eso lo que dice Jesús es muy bello y muy especial. Ustedes son como corderos, es decir, ustedes tienen que ir en grupo, ustedes tienen que generar siempre alimento, tienen que generar abrigo en un mundo que es capaz de devorar, en un mundo que es capaz de sobreponerse a la dignidad de los demás, en un mundo donde justamente se olvida y se denigra la dignidad humana. Por eso lo que dice Jesús en este evangelio es también para cada uno de nosotros en este momento de nuestra historia. Entonces Jesús, ¿qué dice? No lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. No lleven seguridades. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cómodo, cuando yo estoy tranquilo, puedo relajarme en mi misión. En cambio, cuando no tengo nada, no tengo ninguna protección o no tengo ninguna seguridad, apelo a la misericordia de Dios, a la providencia divina. Y por eso lo más bonito de este evangelio es justamente saber que yo como enviado que soy, como rostro de Jesús que soy, nunca me va a faltar nada. En ese sentido, Jesús pues da una recomendación que a veces no se entiende muy bien. No saluden a nadie en el camino. Resulta que el camino es la imagen del judío para entender la vida. Nosotros nacemos y estamos llamados a participar al final de nuestra existencia en la presencia de Dios, y eso se hace a lo largo de un camino. ¿Qué significa no saludar a nadie en el camino? Significa reconocer la urgencia que tiene llegar a la presencia de Dios. No es una cuestión de distracción, no es una cuestión de perder tiempo. ¿Por qué? Porque cuando saludamos a otra persona en un camino, si nosotros pensamos una situación, por ejemplo, donde hay un familiar que está sufriendo una enfermedad y tengo que ir a visitarlo, tengo que ir a atenderlo. Muchas veces nos ha pasado que hay una situación en casa que demanda nuestra presencia y nosotros vamos con afán, vamos con preeminencia para que no pase nada malo, y alguien se aparece en el camino y nosotros a veces por respeto, por decencia, por educación saludamos, pero es un saludo muy rápido y seguimos nuestro camino. Jesús, ¿qué dice? No saluden no en el sentido de que seamos groseros o que seamos indecentes, no. Es el sentido de saber que la evangelización no tiene que tener ninguna distracción. El anuncio del evangelio no debe tener pausas, no debe tener cambio de prioridad. Eso significa esa parte. Y entonces Jesús dice, en la casa que entren, lleven paz. La paz ya en Lucas, en este contexto, ya no es el shalom como lo es la bendición de Dios, la presencia de Dios plena en la persona, sino que ya es esa complementariedad que da en la acción salvadora de Jesús. Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, a todas las personas que se han beneficiado del anuncio o de la persona de Jesús, siempre está la paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Todo esto que ha hecho Jesús es un signo para mirar que Él, su propósito fundamental, Él en su misión es salvar y rescatar a la persona, al ser humano. Y por eso esta paz se entiende ahora como la acción de Jesús en la propia vida de la persona. Por eso Jesús dice que si allí en esta casa hay un hijo de paz, es decir, si esa persona está preparada, está capacitada, está con la apertura de la mente y del corazón para recibir la presencia de Jesús, esa paz estará sobre él. Y sabemos que el estar sobre una persona, sea la bendición, el amor, la fuerza y en este caso la paz, el estar sobre una persona significa que hay un sello, hay una impronta, ya hay un rasgo que identifica a la persona. Y qué bueno que nosotros nos cuestionemos en este momento. Yo soy una persona de paz, es decir, en mis palabras, en mis acciones, en mi forma de vivir, en mi forma de orar, están los criterios de Jesús. En todo lo que yo hago, en mi trabajo, en mi estudio, en mi rol como hijo, como hija, como hermano, como padre, como madre, como abuelo, como nieto, está las palabras, los pensamientos y los sentires de Jesús.
Entonces, allí esta primera parte. Vamos entonces ahora a ocuparnos de lo que significa la casa, porque Lucas ha hecho muchas insistencias en este evangelio sobre la casa. La casa en un primer momento es un proyecto humano. Todo ser humano anhela tener su casa, su hogar, tener su apartamento, tener un lugar donde vivir, donde protegerse del frío, donde reunirse con sus seres queridos. Y por eso este proyecto humano se ha convertido a lo largo de la historia bíblica en la bendición de Dios. Es el lugar de la morada, es el lugar de la familia, es el espacio concreto para compartir el alimento, para compartir la sonrisa, para compartir la vida. En la casa se nace y en la casa se fallece. En la casa sucede toda la existencia personal. Nosotros no le abrimos las puertas a un desconocido. Uno, por seguridad, y dos, pues obviamente por desconfianza, porque no tenemos esa cercanía con esa persona. Nosotros le abrimos la puerta a quien conocemos y hacemos seguir a quien queremos. Esa es la lógica que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Que este misionero, esta misionera que es enviado por Jesús, que es enviada por él, está llamado a ser el rostro de Jesús. Por eso su anuncio debe ser la paz. Es decir, su anuncio debe ser, deja que Dios obre en ti. No está en el anuncio de cosas malas, no está en el anuncio de desgracias, ni tampoco está en el anuncio de grandes cosas majestuosas o maravillosas. No, es desearle a la otra persona que Dios comparta contigo, que Dios more en ti, que Dios haga parte de tu vida familiar. Por eso Jesús insiste en el permanecer. Si a mí me abren la puerta de una casa porque yo vengo de parte de Dios, debo permanecer con esta persona, con esta familia. Y es en el tiempo de la misión, es el estar con. Y de pronto en ese sentido tenemos que asumir la actitud de un investigador que quiere conocer una realidad, que quiere detallarse cómo viven, qué hacen las personas, qué les gusta, pero también qué les entristece. El misionero, la misionera es una persona que ríe con quienes anuncia el evangelio, llora con quienes escuchan este mensaje. ¿Cuántas veces, por ejemplo, quienes hemos tenido la linda experiencia de la misión, nos hemos contentado al calor de un café, de un chocolate, digamos, a la frescura de un juguito? ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de tantas personas, sus dramas, sus gozos, también sus arrepentimientos? ¿Y cuántas veces simplemente se nos pide escuchar? Más que hablar es escuchar, porque justamente en la escucha llega esa paz que procede de Dios. Por eso este evangelio nos tiene que tocar el corazón y saber en qué momento yo he sido también partícipe de ese rostro de Cristo, un Cristo que se queda con los niños, con las mujeres, con los hombres, un Cristo que abraza en el momento del dolor, de la partida de un ser querido, pero un Cristo que también salta, baila de gozo porque hay una alegría enorme, un triunfo especial para la familia. Y en ese sentido, Jesús nos dice, y es muy claro, coman y beban con ellos, con las familias, con las personas que los escuchan. Digamos que esto tiene dos sentidos. El primero, que ya Jesús anula por completo las leyes que antes se imponían sobre los alimentos. Si nosotros miramos el Éxodo, el Levítico y Números, vamos a encontrarnos con ciertas prohibiciones frente a algunos alimentos. Sí, frente a la cocción también de algunos alimentos. Jesús, ¿qué dice? No, tranquilos, coman lo que la gente les brinde, porque ese es el pago que sale del corazón de estas personas. Por eso, cuando una persona deja los alimentos o no se come todo lo que hay en el plato, no se bebe todo lo que queda en el pocillo, en la taza, es una señal de ofensa. De pronto en muchas partes, digamos, del espectro rural, por decirlo así, los campesinos, ellos se duelen mucho cuando una persona no se come todo lo que hay en el plato, ¿sí? O todo lo que quedó en el vaso, todo lo que quedó en el pocillo, porque
son gestos justamente de amor, de ofrenda. Yo cuando llevo a la persona que yo quiero, que yo amo, para que coma algo es porque yo quiero que disfrute lo que sale de mi esfuerzo, lo que sale de mi trabajo, lo que quiero para que esa persona esté bien. Sin, por ejemplo, una persona escucha el mensaje de Dios y esa persona no tiene dinero, lo único que le sale al corazón es dar comida. Y Jesús en ese sentido nos da una lección grande porque él a donde iba, él se comía todo. Él bebía todo, ¿sí? Eso lo escuchamos, por ejemplo, en una frase del Evangelio de Mateo. Juan Bautista, que no come y no bebía, pues le decían que estaba loco. Y ahora el Hijo del Hombre que viene, come y bebe, le dicen ahora comelón y borracho. Entonces démonos cuenta que Jesús nos da ese ejemplo de no desperdiciar la comida, porque cada vez que se deja algo en el plato, pues uno le está diciendo implícitamente a la persona, o sea, lo que usted me está dando, como que no me gusta, no me agrada o simplemente me importa más el que yo me llené y ya. Y no, y aquí Jesús nos da una lección de humildad muy grande y muy profunda, pero también ese comer y beber es el espacio del dialogar en la mesa. Por eso la Eucaristía, como que necesitamos recuperar ese ambiente de comunidad, ese ambiente de fiesta, ese ambiente de saber que tú eres importante en esta mesa, que lo que se te está dando es para que tú también lo comulgues, para que tú también bebas esa sangre que es la sangre de Jesús. Y por eso aquí ya entendemos lo que Jesús quiere con la misión. No es el lugar. Ahora esta casa es el santuario que está en ti. Tú como persona, tú como varón, tú como mujer, tú como niño, como niña, como anciano, como lo que sea, tú ahora eres un santuario. Tú ahora eres presencia de Dios. Tú ahora eres bendición de Dios. Y por eso Jesús, ¿qué le pide a estos misioneros? Curen a los enfermos que están ahí. Curen, compartan con ellos, coman con ellos. No los dejen solos, escúchenlos. ¿Por qué? Porque aquí está la acción de Dios en contra de la acción de Satanás. Satanás quiere dividir, quiere acusar, quiere perjudicar, quiere enfermar. En cambio, Dios, ¿qué quiere? Sanar, acompañar, reunir, congregar. Y aquí es donde tenemos esa frase tan linda y tan especial: el obrero merece su salario. Ahora vamos con el reino. ¿Qué es lo que deben anunciar estas personas enviadas? El reino de Dios está cerca sobre ustedes. El reino de Dios no está lejos. El reino de Dios no es un castillo por allá en las nubes, no. El reino de Dios es como tú haces de tu vida una causa de felicidad para las personas que te rodean. Cómo tu vida se convierte justamente en una causa de fortaleza, en una causa de consuelo, en una causa de progreso. Cómo tu vida se convierte justamente en un espacio de transformación de tu contexto. Por eso Jesús dice, si no lo reciben, pues entonces salgan de esa casa y en la plaza sacúdanse el polvo. ¿Por qué? Porque antiguamente para entrar en el templo, el rito era lavarse las manos, sacudirse el polvo de los pies y entrar, porque el lugar al que se está ingresando es la presencia de Dios. Ahora, como la presencia de Dios ya no está en lugares, sino que está en las personas, entonces ahora la plaza se convierte en ese lugar de reclamación. El escenario público se convierte ahora en el testigo de saber que el misionero estuvo allí, de saber que la persona que fue enviada por Jesús estuvo allí. Y ese sacudirse el polvo significa, como no les interesa el mensaje que están recibiendo, no los vamos a obligar, tampoco los condenamos. Entonces aquí viene una pregunta. Entonces, ¿por qué Jesús habla de Sodoma? Porque si Sodoma hubiera recibido el mensaje de paz, tal vez no se hubieran destruido a sí mismos. Ese es el peor castigo que puede recibir una persona: el no poder escuchar el mensaje de Dios, el no poder abrir el corazón. Entonces aquí encontramos un vacío en el texto litúrgico, que son los versículos del 13 al 16, donde Jesús hace la reclamación sobre Corazaín, sobre Betsaida, sobre Cafarnaún.
Por eso Jesús concluye esta parte diciendo, quien a ustedes los escucha, a mí me está escuchando. Quien los rechaza a ustedes, me está rechazando a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Es decir, palabras más, palabras menos. Nosotros somos presencia de Dios. Quien nos rechaza, está rechazando al mismo Dios. Entonces vamos a concluir esta meditación con la alegría. Estos discípulos se van, hacen su misión y llegan. Imagínense todo lo que vieron ellos. Tantos enfermos, tantas personas solas, tantas personas de pronto buscando un empleo, tantas personas buscando una cura para su enfermedad, tantas personas que tal vez lograron estudiar, tantas personas que les va bien en su trabajo. Imaginémonos todo lo que puede pasar en la vida de una persona que anuncia el evangelio. Estas personas vuelven con gozo y dialogan con Jesús, les cuentan su misión. Tú, por ejemplo, como mamá, en la oración, ¿tú le cuentas a Jesús lo que haces con tus hijos? ¿Lo que les dijiste? ¿Lo que hiciste por ellos en este día? ¿Tú como papá le cuentas a Jesús todo lo que tú hiciste con tus hijos? ¿Todo lo que tú hiciste para ellos? Tú como hijo, como hija, le cuentas a Jesús cómo estás tratando a tu mamá, cómo estás tratando a tu papá. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuando termino mi jornada laboral, voy y me acerco a Jesús y le cuento lo que hice en mis horas de trabajo, desde que llegué a mi sitio de trabajo, bien sea mi local, bien sea mi empresa, bien sea pues mi campo. Yo le cuento a Jesús lo que viví en ese momento. Aquí hay un llamado especial. Todos tenemos una misión. Todos tenemos una llamada especial y Jesús quiere escuchar lo que hemos hecho. No se trata solamente de mirar cuántas veces abrí la Biblia, cuántas veces recé el rosario, cuántas veces fui a la misa, no. ¿Qué hiciste tú con la persona que Dios puso en tu camino? ¿Qué hiciste tú con tu pareja? Por ejemplo, ¿tú le cuentas eso a Jesús? ¿Tú le cuentas lo que haces por ella, por él? ¿Tú disfrutas contándole a Jesús tus peleas también, tus conflictos? ¿Tú le cuentas a Jesús con lágrimas en los ojos lo que necesitas? Eso hace parte de nuestra misión. Eso hace parte de sabernos en el rostro de Cristo, que también tenemos que afrontar esas situaciones, que tenemos que experimentar los gozos y las caídas. Y por eso estos discípulos lo que más cuentan es que después de hablar todas esas bellezas de la vida, de la existencia humana que se tiene junto a Dios, los demonios se someten en el nombre de Jesús. No se trata de hacer exorcismos o de mirar como en las películas de terror, cómo salen voces, no. El demonio cuando se somete, cuando reina el amor. Cuando el demonio deja de atacar, cuando hay alegría en una casa. Cuando el demonio deja de atacar, cuando hay alegría en el lugar de trabajo, cuando hay amor, cuando hay paz. Por eso Jesús lo que dice es muy bello y muy especial. Satanás cae como un rayo, es decir, esa imagen que estaba antes en el Antiguo Testamento de que Satanás estaba delante de la presencia de Dios para acusar a los seres humanos, ya no hay necesidad de acusación, ya no hay necesidad de alguien que ponga trampas en el camino, ya no, porque ahora está Jesús obrando en cada uno de nosotros. Por eso lo que Jesús dice de estos misioneros es también para cada uno de nosotros. Les he dado autoridad, les he dado exousia, es decir, les he dado la capacidad de que ustedes saquen lo que hay dentro de ustedes mismos. Eso significa la autoridad, ser yo mismo. Esa es la verdadera autoridad. Yo les he permitido a ustedes ser como son y en ese sentido ustedes pueden pisar venenos, pueden pisar serpientes, escorpiones, alacranes y nada les va a dañar su camino. Recordemos la imagen inicial del camino. Yo voy de camino al Padre. A mí nada me puede desorientar hacia dónde va mi verdadera vida. Por eso la verdadera alegría no consiste en que los espíritus se sometan, porque de eso no se trata. Piensen que sus nombres quedaron inscritos en el cielo. Esa es la verdadera alegría. ¿En cuál cielo?
tu nombre ahora está en el corazón de Dios, pero también tu nombre se quedó en el corazón de aquella persona que recibió tu palabra de aliento. Tu nombre se quedó grabado en aquella persona que te abrazó cuando estabas llorando. Tu nombre se quedó en aquella persona que te dio la oportunidad de tener un trabajo. Tu nombre se quedó en aquella persona que se alegró con tus triunfos. Es decir, el cielo, como lo hemos visto, la presencia de Dios está en cada persona. Y el hecho de que mi nombre sea recordado en veredas, en barrios, en ciudades, en parroquias, en países, ¿qué significa? Que tú has hecho felices a otras personas. Es decir, que tu nombre quedó relacionado con la presencia de Dios. Por eso permitamos que este evangelio sea una esperanza para cultivar la mies, traer paz a tantas casas que necesitan justamente hoy una oportunidad para ser felices. Y no dejemos de cultivar este reino, porque allí podemos encontrar nuestra verdadera alegría. Alguien que nos enseña justamente en este tercer paso de la elección divina, en la oración, a cumplir con esta misión fue San Justino, un mártir que en la filosofía buscó justamente los destellos de Dios y cómo desde allí llevó felicidad a su comunidad. Por eso unámonos a estas palabras orando con él. Los que antes nos complacíamos en el desenfreno, ahora solo amamos la castidad. Los que nos entregábamos a las artes mágicas, ahora nos hemos consagrado al Dios bueno e ingénito. Los que amábamos por encima de todo el dinero y el beneficio de nuestros bienes, ahora, aún lo que tenemos lo ponemos en común, y de ello damos parte a todo el que está necesitado. Los que nos odiábamos y matábamos, y no compartíamos el hogar con nadie de otra raza que la nuestra, por la diferencia de costumbres, ahora después de la aparición de Cristo, vivimos juntos y rogamos por nuestros enemigos y tratamos de persuadir a los que nos aborrecen injustamente para que viviendo conforme a los preclaros consejos de Cristo, tengan la esperanza de alcanzar junto con nosotros los bienes de Dios, soberano de todas las cosas. Amén. Vamos ahora a nuestro cuarto paso, que es la contemplación. Por eso, pues cerrando tus ojos o contemplando las imágenes que se presentan en este lugar, o si tienes de pronto algún Cristo, alguna imagen de la Virgen, puedas detenerte en lo que significó este evangelio. Por eso propongo estas dos partes, primero el envío y luego la llegada. Cierra tus ojos en este momento, pide el Espíritu Santo y concéntrate en un momento en el rostro de Jesús. Y piensa que ese rostro de Jesús está en tu propio rostro. Tú sonríes como Jesús, miras como Él, escuchas como Él. Ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de orar por la mies. Esa mies que está en tus hijos, en tus compañeros de trabajo, en tus superiores o en las personas que están a tu cargo. Por eso ora para que puedas ayudar en esta obra al Señor. Y en ese sentido pregúntate, ¿yo soy un hijo, yo soy una hija de paz? En mí los demás encuentran refugio, protección, consuelo, esperanza, serenidad. ¿Encuentran a Dios? ¿Y qué sale de ti? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Cuál es la calidad de los términos que utilizas? ¿Tú realmente pronuncias y proclamas el reino de Dios? Si tú miras lo que haces en tu casa, en tu trabajo, cuando estás solo, cuando chateas, cuando estás en todas tus ocupaciones, ¿tú dialogas con Jesús? Tú le cuentas a Él todo lo que sientes, todo lo que piensas, pero también eres capaz de escucharlo. Por eso cuéntale a Él el encuentro que tienes con las personas que te rodean. Cuéntale lo que significan para ti. Pídele a veces que te ayude a perdonar o a pedir perdón, que te ayude a escuchar y hablar asertivamente. Y
en medio del trasegar de cada día, confía en que nada te hará daño. Pueden pasarte muchas cosas, han pasado muchas cosas por nuestra historia. Sin embargo, nada te podrá hacer daño. Y recuerda tu verdadera felicidad, tu verdadero gozo. Tu nombre ha quedado escrito en el cielo. Después de haber meditado este evangelio en este primer momento, ha sido una forma guiada, vamos nuevamente a releer este texto. Vamos a buscar nuevamente San Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Y vamos ahora a hacer este ejercicio ya de manera más personal, más comunitaria a través de estas preguntas que se proponen a continuación. Primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? Por eso vamos a responder estas preguntas. ¿Qué personajes están presentes? ¿Qué palabras dice Jesús? ¿Cómo envía Jesús a los discípulos? ¿Qué pasa cuando se recibe o rechaza el anuncio? ¿Qué sucede con los que son enviados? Pausemos y respondamos. Segundo paso, la meditación. ¿Qué quiere decir el texto? Para eso respondamos estas preguntas sugerentes. Primera, ¿por qué se habla de 70 o 72 personas? ¿Por qué Jesús insiste en la oración? ¿Qué significa el no llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias? ¿Por qué la relación entre casa y paz? ¿Por qué habrá menos rigor para Sodoma que en otros lugares? Y en ese sentido, ¿qué significa la verdadera alegría? Pausemos y meditemos. En el tercer paso, la oración. ¿Qué le decimos a Dios desde este texto? Vamos a orar con estas palabras tomadas de la primera lectura de este domingo que están en el capítulo 66 de Isaías. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Amén. Ahora pasamos al cuarto paso, que es la contemplación. Hagamos un momento de silencio, cerremos nuestros ojos y revivamos este encuentro, dialogando con quien tenemos al lado, pero también haciendo un diálogo espiritual con nuestra propia vida. ¿Cómo prepararías tu misión con Jesús? ¿Quién o quiénes irían contigo de misión? ¿Qué significa entrar a la casa y desear la paz? ¿Cómo te sientes cuando te rechazan por Jesús? ¿Jesús es tu verdadera alegría? Pausemos y contemplemos. Vamos a nuestro quinto paso, que es la acción, que ya después de haber meditado, de haber profundizado esta palabra de Dios, pues pidámosle al Señor que nos permita poner por obra y aplicar aquello que hemos recibido a través de esta acción del Espíritu Santo. Finalmente, no dejemos de lado la invitación de este subsidio. Asistamos a nuestro templo, celebremos los sacramentos. No dejemos de hacer oración cotidiana con la palabra de Dios. Hagamos nuestra ofrenda, bien sea espiritual o material, en el templo o a la persona más necesitada. Y finalmente, suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos acogemos a la protección de la Santísima Madre, Nuestra Señora la Virgen María, para que ella nos permita asumir esta identidad y aplicar lo que somos como misioneros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por este tiempo y recuerda que estamos justamente para construirnos como una nueva sociedad desde esta palabra de Dios. Que el Señor siga bendiciendo cada una de nuestras actividades.